Los suplementos de colágeno se han puesto exageradamente de moda en los últimos años. En el mercado se encuentra gran cantidad de marcas comerciales y distintas variantes de ellos. Por ejemplo, existe el colágeno hidrolizado o el nativo, el de origen animal o marino, en cápsulas, cremas o polvo y otros a los que se le ha añadido ácido hialurónico, glucosamina, vitaminas, minerales, etcétera. Quienes comercializan el colágeno afirman que este regenera los cartílagos, tendones, músculos y huesos desgastados y que alivia el dolor y la rigidez articular, además de eliminar las arrugas de la piel y mejorar el estado del cabello y las uñas. Se estima que en el año 2023 la gente gastó en todo el mundo cerca de 3.000 millones de dólares en suplementos de colágeno. Por lo anterior, no es de extrañar que haya mucha gente, entre la que se incluyen médicos, dietistas, nutriólogos, etcétera, que esté a favor o en contra de la ingesta de suplementos de colágeno. Pero, ¿a qué se debe tanta expectativa por el colágeno? Para tener un mejor panorama sobre este tema, expliquemos qué es dicho producto. El colágeno es la proteína más abundante del organismo humano. Representa hasta 30% de las proteínas corporales totales. Tiene funciones estructurales y se halla principalmente en los cartílagos, ligamentos, tendones, músculos y huesos, al igual que en la piel, las uñas y el cabello. Como toda proteína, el colágeno es una estructura biológica formada por cadenas cuyos eslabones se llaman aminoácidos. Según su estructura molecular y el lugar del cuerpo donde se encuentra, el colágeno se ha clasificado en 28 tipos, de los cuales los primeros 5 son los más comunes. El colágeno tipo 1 es el más generalizado. Se halla principalmente en la piel, los huesos, los discos intervertebrales y los tendones. El colágeno tipo 2 es el componente principal de los tejidos cartilaginosos y también destaca en los discos intervertebrales. El colágeno tipo 3 se halla en los tejidos musculares, en las paredes venosas, en las paredes intestinales y en la piel principalmente. El colágeno tipo 4 está presente en las capas más internas de la piel y el colágeno tipo 5 se encuentra fundamentalmente en la piel, los huesos y la córnea. Ahora veamos cómo se produce el colágeno en el cuerpo. El organismo humano tiene células especializadas que se encargan de sintetizar colágeno a partir de los aminoácidos de las proteínas que provienen de los alimentos que se consumen de forma regular. Así, en los cartílagos el colágeno es sintetizado por células llamadas condrocitos. En los tendones las células que lo sintetizan son los tenocitos. En los ligamentos son los fibroblastos y en los huesos son los osteoblastos. En el proceso de síntesis de colágeno, estas células productoras requieren, además de los aminoácidos, vitamina C y zinc principalmente. Sin embargo, a partir de los 30 años de vida, el colágeno existente en nuestro cuerpo se empieza a degradar y las células que lo sintetizan, al igual que su capacidad para sintetizarlo, empiezan a disminuir. Peor aún, la capacidad del cuerpo para formar colágeno disminuye más rápidamente por factores nocivos tales como sobreexposición a los rayos solares, consumo de alimentos ultraprocesados, tabaquismo, alcoholismo, no dormir bien y no hacer ejercicio físico. A los 60 años, el cuerpo habrá perdido de 25 a 30% del colágeno, lo cual hará que los cartílagos, tendones, ligamentos y huesos estén más desgastados y debilitados. Y como consecuencia podrá haber dolor, rigidez y debilidad en las articulaciones. Asimismo, empezarán a aparecer signos de envejecimiento en la piel, el cabello y las uñas. Ante ese panorama, la gran pregunta es, ¿sirven los suplementos de colágeno? Veamos. Los suplementos de colágeno se elaboran mediante la extracción de las proteínas de tejidos animales, como por ejemplo huesos de ganado o piel de pescado. Los suplementos de colágeno más comerciales suelen recibir el nombre de colágeno hidrolizado, debido a que son sometidos a un proceso mediante el cual estas proteínas se descomponen en partículas más pequeñas. Cuando se hidroliza el colágeno, los productos resultantes son pequeños fragmentos llamados péptidos. Pues bien,
quienes están a favor del consumo de colágeno argumentan que al tomarlo, sobre todo en su forma hidrolizada, se absorbe mejor en el tubo digestivo y que una vez que pasa a la sangre, el organismo se encarga de volver a unir estas pequeñas partículas para reconstituir el colágeno original y transportarlo a los lugares donde se necesita. Por ejemplo, músculos y tendones, para mejorar su calidad y frenar el envejecimiento. Sin embargo, los expertos de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, entre otras prestigiosas organizaciones médicas internacionales, afirman que no existen evidencias que acrediten las ventajas de la ingesta de colágeno, pues lo que el cuerpo hace para absorber el colágeno en cualquiera de sus modalidades es romperlo y convertirlo en aminoácidos. Este proceso es así. Al llegar el colágeno al estómago y el intestino, un grupo de enzimas rompen las cadenas de dicho colágeno y lo convierten en aminoácidos, y estos son los que pasan al torrente sanguíneo. Ahora bien, estos aminoácidos que provienen del colágeno no se convierten de nuevo en colágeno dentro del torrente sanguíneo. El organismo decidirá qué hacer con ellos, pues los aminoácidos absorbidos no tienen memoria para saber que antes eran colágeno. En general, los aminoácidos sirven para formar diferentes proteínas que habrán de utilizarse en los procesos metabólicos, en la regeneración y reparación celular, en la formación de hormonas, etc. Y desde luego una cierta cantidad de ellos sí será convertida en colágeno por las células sintetizadoras de colágeno, pero no porque los aminoácidos hayan provenido de colágeno, sino porque el organismo lo requiere. A pesar del conocimiento anterior, los partidarios a favor de la ingesta de colágeno, que aceptan que este es absorbido en forma de aminoácidos, argumentan que tales aminoácidos llegan al torrente sanguíneo y de esta forma el cuerpo dispone de una mayor cantidad de ellos para producir colágeno. Sin embargo, como ya se explicó antes, la realidad es que cuando vamos cumpliendo años, el número de las células sintetizadoras de colágeno, por ejemplo, condrocitos y fibroblastos, ha disminuido y las que aún existen tienen un funcionamiento reducido a causa del envejecimiento. Así, por muchos aminoácidos que lleguen a la sangre procedentes del colágeno ingerido, las células que sintetizan colágeno en el cuerpo no serán capaces de utilizar todos los aminoácidos disponibles y generar más colágeno, por lo que la inmensa mayoría de estos aminoácidos se utilizarán para otros fines. En resumen, el organismo no puede absorber el colágeno entero y en vez de ello lo desintegra hasta convertirlo en aminoácidos, que el cuerpo utilizará según sus necesidades y capacidades. Por otro lado, las cremas tópicas que contienen colágeno no penetran en la capa más profunda de la piel, que es en donde se necesita, de modo que tampoco inciden en el supuesto rejuvenecimiento de la piel. En este punto, lo mejor es que quienes quieran ralentizar la aparición de las arrugas, mejor gasten su dinero en alimentos sanos y protectores solares, que sí están respaldados por evidencias científicas. Entonces, ¿se debe consumir colágeno o no? Como ya se dijo, el colágeno es una proteína y sí es muy recomendable consumir alimentos ricos en proteínas, pero no específicamente colágeno. Los alimentos ricos en proteínas pueden ser de origen animal o vegetal. Para obtener las mejores proteínas de origen animal, se recomienda consumir huevo, pescado y carnes blancas como pollo, pavo y conejo principalmente. A su vez, para obtener proteínas de origen vegetal, se aconseja consumir legumbres, frutos secos, verduras y frutas frescas que además contienen las vitaminas y los minerales necesarios en la síntesis de colágeno. Pues bien, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video y recuerden que los mejores tratamientos médicos naturales se encuentran en este canal educativo. Hasta pronto.